Yo siempre he dicho que mi motivación es despertar sabiendo que a lo mejor hoy puedo salvar la vida de una mujer. Querida comunidad de exalumnos y alumnos del ITAM, estamos hoy en un podcast más de Orgullo ITAM. Gracias por acompañarnos. Hoy nuestra invitada especial es Sol Sánchez Rabanal, quien es oficial nacional de género en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sol estudió su licenciatura en Relaciones Internacionales en el 2005 en el ITAM, hizo su maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Sol ha estado muy activa en todos los temas que tienen que ver con género y con derechos humanos y ha sido seleccionada en últimos años como Eisenhower Fellowship en un programa especial para 22 mujeres líderes globales en gobernanza y participación ciudadana. Es un gusto tenerte aquí hoy, Sol. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Ale, y me encanta estar de vuelta en mi alma mater. Gracias, Sol. Pues si te parece bien, quisiéramos empezar el día de hoy platicando un poco de cuándo escuchaste sobre el ITAM y cómo decidiste llegar a esta casa de estudios. Pues el ITAM siempre sonó mucho en casa porque Javier Beristain, que fue rector de aquí del ITAM, fue tío de mis primos. No directamente familiar mío, pero siempre en casa se hablaba de Javier y del ITAM. Entonces había algo ahí que siempre llamaba la atención a ver qué es el ITAM. Yo siempre supe que quería estudiar Relaciones Internacionales. En mi último año de prepa, yo originalmente quería ir al Colegio de México, no me tocaba inscripción ese año, y mi mamá dijo, pues ve a ver qué vas a hacer este año porque no vas a estar aquí en la casa nada más. Y yo, bueno, sí, vamos a ver. Pero pues le di largas, mi escuela tenía pase directo al ITAM, y entonces dije, bueno, creo que es una buena manera, así como que me forjo y luego veo lo del ingreso al Colegio de México. Llegué al ITAM, me encantó el programa al ser tan multidisciplinario porque no es únicamente materias de relaciones internacionales o de cuestiones políticas, sino que te dan un amplio espectro para entender las situaciones internacionales y la mejor forma de resolverlas. A los 6 meses me dice mi mamá, bueno, ya ve viendo lo del Colmex, y yo, no mamá, por favor, me enamoré del ITAM, quiero seguir ahí. Me dijo, pero es que no vimos nada de beca, pues el Colmex no cuesta y el ITAM pues es bastante costoso, y yo, por favor, te prometo que lo voy a hacer muy bien, pero pues me da todo lo que estoy buscando el ITAM para el desarrollo profesional que finalmente quiero tener, que es trabajar en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces creo que aquí lo tengo todo. Me encanta la forma en la que dan las clases, me encanta los amigos que he hecho, entonces no me quiero ir del ITAM. Y pues me puse bastante intensa en ese aspecto, y mis papás me dijeron, adelante, quédate en el ITAM, hacemos el esfuerzo para que sigas ahí. Y así es como llegué. Realmente fue un poco más accidental mi llegada al ITAM, pero al estar aquí me di cuenta que era aquí donde tenía que estar. Qué bien, qué bien. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Me dices que cuando les dijiste que querías quedarte en el ITAM, te dijeron adelante, es tu sueño. ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá? Cuéntanos un poquito de tu historia familiar. Mi mamá es maestra y estudió ciencias sociales en aquellos entonces, y siempre ha trabajado en la SEP. Y mi papá es dentista. Entonces, realmente nadie de mi familia estaba conectado tan directamente con las ciencias sociales, pero sí con apoyarnos tanto a mí como a mi hermana en lo que quisiéramos hacer. Estudiar. Entonces, siempre que les dije, quiero estudiar relaciones internacionales, fue, ándale, estudia lo que quieras, donde quieras, como quieras. Entonces siempre tuve todo el apoyo de ellos, incluso después de reprobar mi primera materia en la vida, que fue aquí en el ITAM. Cuéntame, ¿de qué preparatoria venías? Del Colegio del Tepeyac, en Lindavista, en el norte de la ciudad. Y ahí tenías más amigas que estaban pensando en venirse a Calitán. ¿Cómo era tu dinámica? Y me sorprende que digas que siempre supiste que querías estudiar relaciones internacionales. ¿Cómo sabías qué era lo que te gustaba? Sí, pues ahí en el Colegio del Tepeyac, que es una escuela también de excelencia, habíamos pocas personas que queríamos venir al ITAM. Éramos una generación de casi 200, era una escuela muy, muy grande, y de esos 200 creo que terminamos 6 u 8 acá en el ITAM. Recuerdo una compañera también que vino para acá a estudiar en ese entonces ingeniería en telemática, que me parece que ya cambió el nombre, y de ahí en fuera el resto eran hombres, ¿no? Porque pues a veces se asociaba un poco más las carreras
que hay en el ITAM a pues cosas más duras y exactas y más masculinizadas, ¿no? Entonces realmente fuimos 2 mujeres únicamente las que vinimos al ITAM, y todos los demás venían de economía y ingenierías. Yo era la única que vino a ciencias sociales. Y la parte de siempre saber que quería estar en la ONU, yo desde muy chica estuve en temas de derechos humanos. Cuando en quinto de primaria, el profesor nos contó sobre la situación de derechos humanos en México y qué eran los derechos humanos. Eso fue como muy revelador para mí. Desde ahí supe que mi destino era eventualmente trabajar en cuestiones de derechos humanos. Escribí una carta a un amigo imaginario sobre cómo veía yo los derechos humanos en México, y a raíz de esa carta obtuve el 2º lugar internacional del concurso de composiciones epistolares para jóvenes en el 98, que es de la Unión Postal Universal, también un organismo de la ONU. Y seguí en ese tema más a nivel en la escuela, en la comunidad, escribiendo en la revista sobre temas de derechos humanos, haciendo un poco de activismo pues muy local, muy en la colonia. Y en el 2000 me eligieron como una de las 2000 Millennium Dreamers del mundo, que eran niños y niñas que hicieran cambios en su comunidad a raíz del milenio, y esto fue por la UNESCO, por McDonald's y Disney. Desde ahí me di cuenta que probablemente yo tenía algo que decir respecto a los derechos humanos y tenía la posibilidad de hacer un cambio, aunque fuera muy pequeñito. Y poco a poco fui construyendo esa historia. En el ITAM aquí vi que habían todas las optativas necesarias para seguir ese camino de la ONU y derechos humanos. Y de hecho aquí es donde descubrí que yo era feminista también, ¿no? Porque luego desde el mundo de los derechos humanos dices, no, pues todos iguales es todos iguales. Y aquí una profesora que me marcó mucho, que fue Marta Lamas, en la clase de género y políticas públicas, una optativa, y saliendo de esa clase dije, no, pero claro que todos tenemos que ser feministas, y desde ahí es que me asumo como feminista. Entonces también eso es algo que el ITAM me permitió la oportunidad de explorar. Y ahorita me decías de Marta Lama, siempre hay una parte muy linda de ser exalumna del ITAM, que todos tenemos una historia fantástica que contar de un profesor que nos cambió la vida, de una clase que nos hizo pensar, ¿no? Encontrar nuestra voz. Además de Marta Lamas, ¿qué otras clases recuerdas del ITAM o profesores con especial cariño que digas, en ese momento encontré algo que era importante para mí? Es que fueron un montón. Me encantaban tanto mis clases, sobre todo las que tenían que ver más con cuestiones de derechos humanos, con derecho internacional, que con muchos hice unos vínculos muy fuertes. Estaba el profesor Carlos Bernal Berea, de Derecho Internacional, que desde la primera clase él vio algo en mí. Me encantaba todo lo que nos contaba que él vivió en la ONU, porque trabajó muchos años en la representación de México ante las Naciones Unidas. Me invitó a trabajar con él, a ser su asistente. Me invitó también a escribir con él un libro sobre derecho internacional público. Me metió también en cuestiones de derecho internacional privado, porque él trabajaba haciendo laudos justo de derecho internacional privado. Entonces de él aprendí muchísimo y creo que profundizó mi amor por la ONU. También el profesor Miguel Sarre, que estaba en el departamento de Derecho, pero pues yo acercándome a los derechos humanos era con él con quien tenía que estar. Entonces tomé su optativa de derechos humanos. Él me enseñó pues todo lo que en ese momento sabía de derechos humanos y fue además mi asesor de tesis. Olga Pellicer, evidentemente una eminencia en México en las relaciones internacionales y en la relación con la ONU. Tomé con ella seminario de las Naciones Unidas. Y pues también ahí fue el empezar a entender lo que era la ONU y asegurar que yo quería ir ahí, ¿no? Porque también pues siempre está la cosa del servicio exterior cuando estudias relaciones internacionales. Yo entré al ITAM así como 50-50 de que a lo mejor me quiero ir al servicio exterior, y después de tomar todas estas clases dije, no, yo tengo que estar en la ONU. Entonces esto se lo debo a estos 3 profesores que he mencionado. Y también Laura Rubio marcó bastante mi historia, tanto personal como profesional. Ella, además de darme la materia del sureste asiático y Japón-China, también nos dio una optativa que no recuerdo cuál era el nombre, pero básicamente era migración, refugiados y personas desplazadas internas. Y también ver esa parte de las relaciones internacionales fue increíble. Y digo que además le debo una gran parte de la profesional, porque ella fue la que me dijo, oye, están haciendo entrevistas en Cancillería porque se va a crear la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y necesitan a alguien que se encargue del tema de cooperación con la ONU, ¿te interesa? Y yo, pero por supuesto, entonces fue Laura la que me vinculó con la Cancillería, donde finalmente ingresé a laborar. Así pasa. Bueno, pues veo que hiciste momentos muy felices y te has llevado muchos amigos contigo porque has mantenido una relación importante, pues tanto de lo que me dices de tus profesores con los que estuviste muy cercana, tuviste un profesor que terminó siendo tu sinodal y que fue tu inspiración, ¿no? En todos los temas de derechos humanos. Y hoy con quién sigues, que después de todo este camino que has recorrido, después de tu éxito y de todo este impacto increíble que has logrado en tu entorno, ¿quiénes siguen contigo que son del ITAM y sientes que esta comunidad pues es diferente? Si hubieras estado en otra universidad, ¿crees que hubiera sido distinta la comunidad? ¿Cómo te sientes ahora que estás ya bastantes años de haber egresado? Sí, pues mi círculo de amigas más cercanas, que son las hermanas elegidas, son del ITAM, que entramos todas a estudiar relaciones internacionales sin saber qué onda y saludarnos en los pasillos. De hecho, hace 4 años nos hicimos nuestra fiesta de 15 años de amistad, ¿no? Entonces usamos vestidos zampones y brillitos. Porque pues aquí el estar todo el tiempo con ellas, apoyándonos, estudiando juntas en los cubículos de la biblioteca, riéndonos hasta las 10 de la noche, arreglando los horarios para tomar clases juntas, te crea un vínculo bastante fuerte. Y el ITAM en mis tiempos pues también no te daba otras herramientas a lo mejor. O sea, teníamos el gimnasio, teníamos clases de danza, clases de yoga, pero faltaba un poquito fortalecer esa parte de una educación más holística que ahora la tienen y me parece maravilloso. Entonces, esa parte holística estaba en las amistades, ¿no? Entonces, mis 4 amigas más cercanas y las que puedo llamar mis mejores amigas vienen de acá, porque también pues entendemos el nivel de exigencia que nosotras mismas nos tenemos a nosotras, que tenía el ITAM, sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta y siempre buscamos la excelencia que nos enseñó el ITAM a buscar, entonces nos conectamos bastante bien en ese aspecto. Y de los profesores, pues siempre me los he seguido encontrando por el ámbito en el que me desarrollo, pues cada que hay a lo mejor una reunión anticorrupción, me encuentro con Duncan Wood, que en aquel momento era el director de la carrera. Viene a México en los eventos y nos vemos y nos estimamos mucho y recordamos muchos buenos momentos. También algunas veces he venido por acá, antes de pandemia principalmente, pero siempre es grato como ver las caras conocidas, acercarte a tus profes, platicar, etc. Entonces sí puedo decir que las relaciones personales más cercanas que tengo se forjaron aquí en el ITAM. Qué bien, qué bueno, me da gusto escuchar eso. Y ahora cuéntame un poquito de tu desarrollo profesional. Como me decías, eres feminista, sabes todos estos temas del techo de cristal y de las propias limitaciones que a veces nos ponemos las mujeres. ¿Han habido momentos en este desarrollo profesional en donde has dudado de ti misma, en donde has sentido que a lo mejor estás con el síndrome del impostor? ¿Dónde has visto que estas situaciones se han activado y cómo te ha servido tu comunidad para hacerte consciente de ellas y sobrepasar? Porque al final, pues tu destino ha sido increíblemente cósmico, entonces yo estoy segura que esos momentos los has sabido sortear muy bien, ¿no? Gracias. Pues me gradué acá en otoño 2010 y seguí trabajando aquí en el ITAM con Carlos Bernal, apoyándole en cuestiones de investigación en la Casa Amarilla, que entonces era parte del Departamento de Derecho. Claro. Y fue un día que me encontré a Laura Rubio en el estacionamiento y me dijo, ¿te interesa? Y yo, seguro. Fui a Cancillería a hacer una entrevista ya en 2011, en marzo de 2011, y entré como a llevar temas de cooperación con algunas agencias de las Naciones Unidas, no todas. A los 11 meses me ascendieron a una posición de subdirección, ahora sí llevando todo Naciones Unidas. Y ahí fue a lo mejor donde empecé a sentir un poco de esta cuestión que mencionabas de los techos de cristal, de algunos tipos de discriminación, porque pues yo tenía 24 años y entonces estaba en las reuniones con altos funcionarios de toda la administración pública y era así de, a ver, la niña de Amexid, ¿qué tienen que decir? Y yo, la niña de, a ver, no, o sea, o me llamas por mi nombre, o me dices Sol, o me dices licenciada, o me llamas por mi cargo, pero niña, no soy niña, estoy aquí al mismo nivel que ustedes. Y mis jefes se quedaban así de,
nunca me dijeron no hagas eso, al contrario, pues, siempre sabían muy claros cuáles eran mis temas y me apoyaban cuando sucedían estos incidentes, que fueron situaciones aisladas, pero que sí te marcan, ¿no? Y ahí seguí creciendo. Mi última posición ya fue directora de cooperación multilateral y con organismos internacionales, entonces llevaba a todos los organismos internacionales que tienen representación en México, además de la ONU, la OEA, la CEGIP, el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, que tiene su sede mundial aquí en México, de hecho. Y así es como también me acerqué a la ONU, ¿no? Vi que se abrió una posición de staff en Naciones Unidas México para asociada del programa de gobernanza efectiva y democracia, que es pues un poco a nivel de adjunto con la administración pública. Concursé y me quedé. Y así es como finalmente vi concretado este ideal que tenía yo de entrar a trabajar a Naciones Unidas. Estuve 4 años en esa posición hasta que se abrió la posición de oficial de género, porque es una posición que no existía en PNUD México y que de hecho no existe en muchas oficinas del PNUD a nivel mundial. Concursé por ella y me quedé como la primera oficial de género en PNUD en México. Y pues me ha tocado construir de cero una unidad, ¿no? Con todo el apoyo de mis jefes y con el equipo, pero pues realmente el ITAM me dio las bases como para poder solidificar y construir y generar proyectos de desarrollo. Y aquí pues te topas un poco menos, bastante menos toda la parte de techo de cristal, ¿no? La ONU siempre apoya a que las mujeres crezcan en sus áreas de competencia y en sus ámbitos. Entonces acá pues sí me he sentido como un espacio donde puedo expresar mucho más el feminismo, donde puedo movilizar más, donde puedo trabajar directamente con mujeres. Trabajamos mucho con mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, en fortalecer todas sus autonomías, la física, la económica, la de toma de decisiones y además sumando la autonomía ambiental y haciendo proyectos holísticos para que ellas puedan desarrollarse y empoderarse. Platícanos un poco sobre este fellowship increíble que te has ganado. Sé que es un fellowship que ya 2 exalumnos del ITAM, si quieres platicar de quiénes eran, lo tuvieron y ahora tú estás ahí. Es un fellowship importantísimo, es un orgullo para el ITAM que Sol haya sido merecedora de ese fellowship. Platícanos. Sí, es Eisenhower Fellowship, como lo mencionaste al inicio, y cada 4 años tienen un programa de mujeres líderes en distintas temáticas. En esta edición es para mujeres líderes en gobernanza y participación ciudadana, entonces yo presenté un proyecto sobre violencia política de género en redes sociales, aprovechando también nuestro proceso electoral para ver cómo se estaba comportando este terrible fenómeno, comparándolo con el proceso electoral en Estados Unidos a razón de eso me seleccionaron como una de las 22 mujeres líderes a nivel mundial en gobernanza y participación ciudadana. Entonces, este fellowship es un fellowship de investigación en el que estamos haciendo entrevistas de alto nivel a personas expertas en cada una de las temáticas que mis colegas y yo estaremos desarrollando. Hay colegas que se están enfocando en la parte de liderazgo a través de la educación, otras en cómo crear ciudades que sean aptas para las mujeres. Entonces tenemos como un poquito de todo donde nos estamos fortaleciendo unas a las otras, conociéndonos, nos reunimos cada semana para intercambiar sobre nuestros proyectos y también vamos a hacer estas entrevistas de alto nivel en Estados Unidos durante 6 semanas y ahí vamos a investigar, generar un proyecto mucho más sólido respecto a, en mi caso, por ejemplo, cómo podemos transformar las normas comunitarias de las redes sociales, Facebook, TikTok, X, Instagram, para que reconozcan que este fenómeno está pasando, ver dónde está la línea entre libertad de expresión y cuando esa libertad de expresión se convierte en que estás violentando a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y cómo la inteligencia artificial podría identificar estos patrones de violencia política en razón de género y que eventualmente podría servir para identificar cualquier tipo de violencia de género o violencia contra las mujeres que se dé en redes sociales. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahora. Después me encantaría compartirles todos los avances y todo lo que vaya saliendo, ver también aquí en el ITAM, aprovechando que están las licenciaturas en ciencia de datos y la ingeniería en inteligencia artificial, pues también vincularme con ustedes para poder seguir desarrollando esta iniciativa.
Sin duda, me encanta, cuenta con ello. Buena parte de lo que hemos venido haciendo en los cambios que se han hecho en el ITAM en los últimos años ha sido em, insertar dos materias que tienen que ver con las capacidades tecnológicas digitales del alumnado, y entonces todos nuestros alumnos deben de salir con un lenguaje que es el lenguaje de los datos, ¿no? Y es muy importante que aquí lo aprendan. Y yo creo que este tema puede ser fascinante porque efectivamente hay veces que los temas tecnológicos suenan como muy alejados de cómo los vas a implementar, y esta es una implementación como muy práctica, ¿no? O sea, cómo puedes hacer para impactar una situación que está sucediendo todos los días y que está ahí, que la inteligencia artificial podría hacer la diferencia. Entonces me encantará que después platiques con el director divisional y acercarte a toda la gente que está haciendo en el ITAM temas increíbles con inteligencia artificial y ciencia de datos. Qué padre proyecto, y te deseamos muchísima suerte en esta experiencia, y estoy segura que van a multiplicar todo lo que hacen todas las fellows que estén ahí, porque 22 mujeres apasionadas, unidas y sobre un mismo tema trabajando, estoy segura que van a suceder cosas fantásticas. Gracias. Y agregando, pues los dos exalumnos son el propio Javier Beristain, que ya hablábamos de él hace un momento, yo no lo sabía, lo descubrí hasta ahora que nos abrieron el directorio de todos los alumni de Eisenhower Fellowships, y también Bernardo Altamirano, que si no mal recuerdo ha estado en Profeco, ahora está en el IFT, etcétera. Entonces, pues ahí también creando comunidad ITAM dentro del fellowship. Qué padre que vas a vivir esta experiencia, y nos tienes que platicar cómo termina. ¿Qué mensaje le darías a una joven de 15, 16 años que está empezando a ver las opciones en las que quiere hacer su vida profesional, pero que está teniendo algunas dudas sobre su futuro, ¿no? Y sobre cómo se visualiza ella misma? Claro, creo que ahora estamos en uno de los mejores momentos en México en liderazgo de las mujeres, ¿no? Vimos los resultados de la última elección, tenemos la primera mujer presidenta de México, tenemos cámaras paritarias, tenemos presidentas municipales, y más allá de la política, creo que el mensaje es, tú puedes llegar a ese nivel porque la sociedad en México está empezando a cambiar para que tú puedas hacer lo que quieras hacer. Punto y aparte del tema de violencia, no lo voy a tocar ahora, pero tenemos todas las herramientas para avanzar en lo que queramos ser, y siempre está respaldado por una casa de estudios, creo que es fundamental. Entonces les diría, pues exploren todas las opciones de lo que quieran hacer, acérquense también a las cuestiones de ciencia, tecnología, matemáticas, que hay una gran brecha de género en ese aspecto, y busquen desde ahora, tienen 15 años, pueden ir trazando su camino. Yo tracé el mío desde los 8 años, a lo mejor un poco anticipadamente, y a lo mejor no era la mejor opción, pero así resultó, y se puede estar ahí donde quieras, ¿no? Entonces, si tienes muy claras tus ideas, acompañarte de estas redes de hermanamiento, de sororidad, acompañarte de apoyos externos y acompañarte de una institución líder, creo que es la forma en la que puedes conseguir tus sueños. Pues muchísimas gracias por eso. Yo lo que quisiera es seguir abordando sobre un tema que estábamos platicando anteriormente, es sobre la pasión. Hay distintas maneras de abordar la pasión. Yo les cuento mucho ahora la historia de Santiago, que es un alumno que ya está por ser exalumno nuestro, que pues él quería ser futbolista, y quería ser futbolista, era su primera opción, su segunda, su tercera, su quinta y su veinteava, ¿no? Entonces nunca veía más allá hasta que se dio cuenta que de verdad no tenía lo que se requería, el talento que se requería para ser un profesional del fútbol, y tuvo un momento de iluminación en la que dice, bueno, si lo que quiero es hacer fútbol, pues tengo otros talentos, ¿no? Las matemáticas son mi talento. Entonces voy a estudiar ciencia de datos, y voy a usar la ciencia de datos para acercarme al fútbol y seguir trabajando toda mi vida en lo que me apasiona. Y hoy se dedica a dar, a asesorar a distintas selecciones, ¿no? de distintos equipos para la elección de sus mejores jugadores, y la verdad es que ha logrado juntar su pasión, y eso me parece que es muy importante porque es tu pasión con tus talentos. O sea, al final, que es lo que creo que quisieran todas, es hacer, los talentos que tienen están ahí, traten de
tener la capacidad de ver cuáles son y luego júntense con su pasión. Y cuando te oigo a ti que hablas y te veo en la mirada y veo que te brillan los ojos cuando estás hablando de los temas de la mujer y de derechos humanos y de todo lo que has hecho, creo que la pasión es fundamental. Me encanta ver que nuestros exalumnos son muy apasionados, que aman profundamente el sector en el que están, que creen que pueden tener impacto. Lo que dijiste ahorita me parece bien valioso. O sea, al final lo que quieres es que tu educación universitaria pues te permita tener el impacto que tú desees, y ese impacto lo tenías tú muy claro desde los 8 años, sabías que ibas a ser una gente que iba a hacer la diferencia. Entonces qué padre que podamos ir uniendo a través de estas historias que vamos entrevistando, cómo la pasión es muy importante, que encuentren sus pasiones, que quieran ser agentes de cambio, y yo creo que el ITAM es un habilitador porque los sueños ya los traen, porque quieren hacer la diferencia y simplemente aquí encuentran su voz, y eso es lo que queremos que siga sucediendo, que historias como la tuya se sigan replicando. Así que muchas gracias por compartirlo. Y no sé si hubiera algún otro mensaje que tú quisieras dar. No, pues profundizar sobre esto que dices de la pasión creo que es fundamental, porque hace que el estudio no se vuelva pesado ni obligatorio. Entonces, estando acá en el ITAM, yo sentirme apasionada de lo que estaba haciendo era disfrutar, ¿no? Salvo economía. Pero de ahí en fuera, todo lo demás lo disfrutaba muchísimo. Y ahora en el trabajo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, realmente no siento que vaya a trabajar. A veces sí hay cosas muy pesadas, como que hay que resolver la parte de un convenio con el gobierno de México o revisar los presupuestos de los proyectos, pero yo siempre he dicho que mi motivación es despertar sabiendo que a lo mejor hoy puedo salvar la vida de una mujer. Y con eso es más que suficiente para mí de ir adelante por la pasión que tengo en el tema, y que, como te decía, esa pasión por el feminismo y por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género salió de estas paredes. Qué bien, qué bien. Si tuvieras 3 palabras en las que quisieras describir tu experiencia como alumna del ITAM, ¿cuáles serían? Creo que la primera es empoderamiento, por todas las herramientas que te brinda el ITAM para salir de aquí y agarrar al mundo y no comértelo, porque ese no es el discurso que nos enseñaron, pero sí salir a dar lo mejor de ti. Eh, la segunda es pues no sé si exactamente una palabra, porque sería más bien como un concepto, pero esto de siempre dar lo mejor. No que seas perfecto, pero sí buscar la excelencia en lo que haces, no la perfección, que creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque si buscas la perfección, pues vives ansioso todo el tiempo, y nunca la alcanzas, pero si no, dar esto, lo mejor de ti y ser excelente en tu día a día. Y la última es toda la parte de sororidad. Como te digo, acá mis mejores amigas vienen del ITAM, y no solo ellas, sino con toda la generación con la que estuve, siempre estar como acobijado y saber que tienes ahí un apoyo es algo fundamental, y de hecho muchas de las metodologías que he trabajado del PNUD están basadas en la sororidad. Sin duda, muchísimas gracias por ese mensaje, Sol. Pues me encanta esta entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por haber venido hoy aquí y gracias por haber participado en un podcast más de Orgullo ITAM. Gracias, comunidad de exalumnos y alumnos, por conectarse. Seguiremos haciendo más entrevistas para ustedes. Gracias.